Buenos días. Buenos días, Buen día, doctor. doctor. Buen día, doctor. Vamos a esperar unos 3 minutos más que terminen de conectarse sus compañeros para iniciar. Muy bien, estimados alumnos, ya han pasado 5 minutos del inicio de nuestra clase por Zoom. Antes de iniciar la clase, quisiera que nos pongamos de acuerdo sobre el día y la hora del examen. Les solicité por medio del WhatsApp que posterguemos el examen debido a que no teníamos un avance temático adecuado para realizar la primera evaluación parcial. En conversaciones con su presidente, hemos visto que quizá podríamos rendir el examen del primer parcial el día sábado 21. Eso lo pongo en consideración a todos ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Para no atrasarnos mucho, pueda presentar las notas y además que tengamos ya un avance más o menos adecuado para el primer parcial, que es donde pueden ustedes también sacar una buena nota que les ayude si es que dieran una mala nota, ¿no? Pero todos ustedes tienen que apuntar siempre a la excelencia. Entonces, apuntar siempre al 100. Ya tienen que cambiar ese pensamiento negativo de que apuntamos al 51, sino apuntar al 100 porque necesitan postularse para las becas. Necesitan postularse para las becas y necesitan buenas calificaciones. Muy bien, entonces pongo en consideración, damos nuestro examen el día 21 de mayo. ¿De acuerdo? No sé si hay otra opinión. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. En caso de que demos el examen el sábado, ¿a qué hora sería? Ya, sí, quería primero nos pongamos de acuerdo el día y la hora yo la dejo a elección de ustedes. Yo estoy disponible para ustedes todo el sábado, entonces ustedes díganme, ¿quieren dar en la mañana? ¿Quieren dar a las 12, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche? A las 3 de la tarde, doctor. Sería bien. Ya, hay Buen día. Sería en la mañana, que el lunes tenemos examen. Buen día, doctor. Déjenos que nosotros lo hablemos en nuestro grupo. Y, perfecto. y ahí yo le doy una hora, creo, doctor, por favor. ¿Ya? De acuerdo, estoy de 3 de acuerdo. la tarde. Entonces, pónganse de acuerdo, por favor, y Helmut me informa a qué hora vamos a dar el examen el día 21. El examen es escrito para desarrollar y
Van a darlo más o menos en unos 30 a 45 minutos máximo. Los alumnos que no rindan el examen el día programado tienen 48 horas para justificar su inasistencia. Si no la justifica, para justificar su inasistencia conmigo. Ya no sé, por ahí, por mala suerte, se accidentaron al llegar, entonces me hablan, me comunican, justifican su inasistencia, yo les voy a programar en otra oportunidad. No van a tener que estar haciendo todo el trámite que se hace, ¿no? Pero si pasadas las 48 horas no justifican, van a tener que sacar un permiso de la dirección de carrera para que yo pueda tomarles el examen. Traten siempre de no atrasarse y dar el examen correspondiente, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar el examen hasta donde avancemos. Vamos a tener 3 clases más. Y el día 21 damos hasta donde avancemos. Posiblemente 3 temas solamente. El tema que ya avanzamos, este segundo tema y el tercer tema que es escena del hecho. Entonces 3 temas les va a dar para sacar una nota excelente a todos. También les agradezco por su predisposición, ¿no? Bueno, creo que no hay nada más por el momento. Van a ingresar al examen por lista. Voy a sacar la lista. Los que no estén en lista no van a ingresar al examen, o sea que los que no están programados no van a ingresar. Por favor, van a prever esa situación, tienen una semana para hacerlo, los que no están programados. ¿Alguna participación más, queridos alumnos? Nada más, ya, muy bien. Entonces, empezamos. Ya me olvidé cómo tengo que hacer, antes de compartir pantalla. Cuando se termine el tiempo del Zoom, inmediatamente empezamos con el mismo link, por favor. No se van a retrasar en ingresar para que aprovechemos el tiempo. Y también quería coordinar con ustedes sobre las clases. Como ya el COVID ha disminuido bastante, esta sería nuestra última clase vía Zoom y me gustaría que pasemos clases presenciales. Para eso, me decía su presidente que podemos utilizar el Paraninfo, pero tendríamos que tener un plan B, porque quizá otro docente nos gana el Paraninfo y podríamos pasar clases en otro curso que tenga electricidad. Lo que necesitamos es proyectar el data. El próximo lunes yo voy a estar temprano para tratar de ganar el Paraninfo a las 8:30 y ya pasaríamos clases en el Paraninfo y si no se puede, nos gana algún otro docente, vamos a buscar un curso donde podamos pasar ya clases presenciales. Bueno, entonces me he olvidado sacar la foto. La voy a sacar al inicio del segundo Zoom para no atrasar. No sé si ya vimos o ya avanzamos algo del ejercicio de la medicina. ¿Me hacen de acuerdo, por favor? No, doctor, solo avanzamos en la el diapositiva. Ya, muy bien. Vamos a ver ahora el segundo tema que tiene como contenido temático
todo lo que se refiere al ejercicio de la medicina. Nosotros tenemos que conocer como médicos cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones y también cuáles son nuestros derechos para que podamos actuar responsablemente en lo que se refiere al acto médico. ¿Qué será el acto médico? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué concepto tienen sobre el acto médico? Adelante. Víctor, usted, por favor, ¿qué será el acto médico? Víctor Áñez. El acto médico, doctor, es cuando el paciente cuando el médico atiende a un paciente y realiza un, ¿cómo le puedo explicar esta palabra? Bueno, quedaremos con eso, con lo que usted nos acaba de decir. Está bien. Celestino Suárez, por favor, adelante. Bueno, doctor, yo creo lo que quiere decir, lo que el acto médico es cuando se refiere el acto del médico mediante al paciente, delante a su paciente, todo lo que hace al respecto de su trabajo. Ya, muy bien. Gracias, Celestino. Están registrados los dos en su participación. Vamos a dar la participación a alguien más. Una última, Roberto Góngora. Adelante. Sí, doctor. Yo tengo el concepto de que el acto médico es como el médico, o sea, el profesional en la salud, se desempeña o se desenvuelve ante un paciente, ante una persona cuando llega a la visita médica o al hospital. Muy bien, está mucho más claro, ¿no? Ya, ahí vamos a parar la participación y vamos a aclarar que el acto médico es todo el accionar, todo el procedimiento que realiza el personal de salud en lo que se refiere a la atención al paciente. Todavía tenemos que evolucionar en lo que se refiere a utilizar esos términos de acto médico en nuestro país. En otro país se ha cambiado. Al hablar de acto médico, vamos a referirnos a todo el accionar del personal de salud con relación a la atención al paciente. Dentro de la auditoría médica, dentro de la evaluación del accionar del profesional en salud, se habla de acto médico, pero no engloba solamente al médico, sino engloba también al accionar del personal de enfermería, de fisioterapia, de radiología, de laboratorio, de odontología. Deberíamos cambiar y ponerle otra denominación, ¿no? Podría ser, en vez de acto médico, o acciones en salud, actividades en salud, o accionar del personal de salud. Posiblemente eso lo vamos a ir cambiando con esta nueva generación de gestores en salud que recién se está formando. Tenemos en Bolivia muy pocos auditores médicos. Mi persona es uno de ellos. Somos aparte de la especialidad de medicina legal, también soy auditor médico, pero somos muy pocos y ya estamos formando, como que soy docente de posgrado de varios médicos del país que se están formando en la auditoría médica. Estos profesionales son los que se van a encargar de evaluar el acto médico. Y cuando ya esté más fortalecida esa sociedad de auditoría médica, entonces ya modificaremos lo que los manuales y protocolos de evaluación de auditoría médica mencionan en lo que se refiere al acto médico. Pero ahora les estoy explicando, queridos alumnos, que al hablar de acto médico nos referimos a todo el accionar del personal de salud en lo que se refiere a la atención al paciente.
No está escrito en ningún otro texto, en ningún protocolo, pero les estoy explicando con conocimiento de causa. O sea que lo que les explico es es la pura verdad, ¿no? Para que ustedes puedan mejorar su capacitación en lo que se refiere al ejercicio de la medicina. Posiblemente también entre en la evaluación. Está dentro de la explicación. Bueno, veamos entonces qué es el ejercicio de la medicina. El ejercicio de la medicina implica un compromiso moral, individual y colectivo de los profesionales médicos con las personas y con la sociedad. Entonces, queridos alumnos, tenemos pendiente una evaluación, no hemos terminado, de lo que es autopsia, necropsia, inhumación y exhumación. Esos conceptos les había pedido que ustedes los repasen. Ahora no lo vamos a evaluar ni a repasar, pero quiero que por favor aumenten en su preparación, en su investigación, qué es moral y qué es ética, por favor. Para una clase que ya tengamos más tiempo, vamos a conversar, vamos a aclarar esos conceptos que yo necesito que ustedes los conozcan perfectamente. Entonces, también investigan lo que es moral y ética. Y el ejercicio de la profesión, entonces, implica eso, un compromiso moral, individual y colectivo con la sociedad, e impone deberes y responsabilidades ineludibles, o sea que no se pueden postergar, no se pueden obviar. Estas responsabilidades son obligatorias, por eso son ineludibles. Y si no se cumplen, hay sanciones disciplinarias. Sanciones disciplinarias que incluye el colegio médico, por ejemplo, con su comité de ética y de bioética. Todos los colegios deben tener un comité de ética. No solamente el colegio médico, el colegio de auditores, la sociedad de ingenieros, todos ellos deben tener un comité de ética. Vamos a ver con mayor detalle qué es ética. Pero ese comité de ética debe ser el encargado de evaluar y también de sancionar actitudes o actividades que no estén de acuerdo con el ejercicio legal de la profesión. No hablamos solamente de medicina, sino también de todas las otras profesiones. Nuestro colegio, al cual ustedes se van a afiliar obligatoriamente una vez que terminen de estudiar, una vez que ya tengan su título, obligatoriamente deben inscribirse al colegio médico del departamento en el cual van a ejercer su profesión. Les adelanto, ¿no? Para inscribirse al colegio médico nos piden una cuota, no sé ahora cuánto es, quizá $100 o $200, y la preocupación de nosotros cuando recién egresamos es cómo voy a pagar $200 si todavía no estoy recibiendo un sueldo. Pero para estar habilitado deben estar inscritos en el colegio médico. Entonces hay que ir previendo todo ese tipo de gastos, queridos alumnos. Y les explicaba que hay sanciones disciplinarias del colegio médico por parte del comité de ética del colegio médico y también sanciones que están penalizadas y establecidas por ley. Hay sanciones que el Código de Procedimiento Penal de nuestro país sanciona con cárcel a la mala praxis. Entonces, estemos conscientes de esa situación. No se olviden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer, queridos alumnos. En el ejercicio de la medicina, el médico prescribe. ¿Qué significa prescribir?
¿Alguien me dice, por favor? ¿A qué nos referimos con prescribir? Yo, Sería, doctor, Ya. yo. Adelante. sería lo que el paciente le está indicando, le está haciendo conocer lo que siente el paciente. Ya, Paula. Prescribe todo lo que el paciente le indica. Ya. ¿Usted es Paula Vaca? Sí, doctor. Ya. Gracias, Paula. Está registrada su participación. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué es prescribir? Es como ordenar, doctor, o mandar a que otra persona lo realice. Es como, por ejemplo, un doctor prescribe una receta, digamos, a un paciente y dado los pasos y el procedimiento, el paciente tiene que seguir al pie de la letra. Es como un medicamento o un tratamiento indicado, es una prescripción. Ya, gracias, Víctor. ¿Alguien más? Es traducir los síntomas o signos que el paciente le está comunicando al doctor, pero con terminologías médicas en un documento. ¿Usted es Kleider? Sí. Ya, muy bien. Queridos alumnos, vamos a ir aclarando, ¿ya? Recuerdan, en farmacología deberían haberles enseñado, algunas veces no hay tiempo, no sé, varias situaciones, pero les han enseñado cómo llenar la receta, el llenado correcto de la receta médica. En la receta médica, aquí registramos el nombre y apellidos, ¿no? Y debajo ponemos esta RP. ¿Qué significa? Adelante. Prepare, doctor. La referencia, doctor. Y prepare. Uno solo, por favor. Voy a ceder la palabra. Aquí lo tengo a Cujuy Referencia Suárez. de prescripción, doctor. Según lo que yo recuerdo, doctor, es recete y prepare. Ya, recete y prepare. O también recíbase y prescríbase. Ya, entonces, esta RP que debemos registrar siempre en el correcto llenado de nuestra receta médica, dice recíbase y prescríbase. Y al hablar de prescribir, entonces nosotros le pedimos al personal que le entregue la receta. ¿Por qué esa denominación de recíbase y prescríbase? Porque antiguamente no se llamaban farmacias los establecimientos donde se expenden medicamentos, se llamaban droguerías. Porque el médico hacía un preparado magistral. Por ejemplo, le indicaba al profesional bioquímico o utilizar 5 miligramos de guaifenicina, 20 miligramos de dextrometorfano y 20 ml de agua destilada. Y hacían un jarabe para la tos. Pero ahora ya todo viene preparado, pero sigue dentro de las normas del correcto llenado de la receta, esa RP que significa recíbase y prescríbase. Entonces, a eso se refiere, ¿no? La evaluación y el registro de los signos y síntomas pertenece a la anamnesis en la semiología médica. Bueno, ahora que está claro, ya sabemos lo que es prescribir. Entonces, el médico debe prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto al paciente. ¿Qué procedimientos podrían ser? Por ejemplo, el médico puede indicar al fisioterapeuta que realice nebulizaciones al paciente, no sé, con 5 gotas de bromuro de hipratropio, con agua destilada durante 10 o 15 minutos cada 12 horas. Entonces, indica un procedimiento directo o indirecto. A eso se refiere. También en el ejercicio de la medicina está de uso en el diagnóstico, pronóstico o tratamiento de las enfermedades. El médico debe
diagnosticar. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico? Primero hacemos un diagnóstico presuntivo y luego de que confirmamos con exámenes de laboratorio o de gabinete, entonces hacemos un diagnóstico definitivo y también debemos orientar a nuestro paciente sobre el pronóstico de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Es un pronóstico bueno o un pronóstico reservado? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿qué pronóstico le vamos a dar a un paciente que está con un resfrío común? Que va a desaparecer entre 7 a 10 días el resfrío en base a la medicación que le vamos a dar. Pero si diagnosticamos un cáncer de pulmón, entonces ya tiene un pronóstico reservado. No se olviden de preguntarme cualquier duda que tengan. También el médico hace asesoramiento público o privado en las pericias que practican profesionales autorizados. ¿Qué pericias, por ejemplo, cuando se realiza alguna auditoría médica interna o externa, es en base a peritos, personal que tiene mayor conocimiento sobre el área que se está haciendo? Entonces, si vamos a evaluar el acto médico que realiza un profesional, se llama auditoría y está en base a peritos, ¿no? Los auditores médicos. Y en su defecto, si no existieran auditores médicos en el área, entonces lo puede hacer, ¿quién dijimos? El profesional que tenga mayor pericia en el área. Si evaluamos el acto médico de una atención de parto donde ha fallecido el feto y no tenemos un auditor médico o un especialista en medicina legal, entonces se realizará esas funciones de perito un ginecólogo, el más indicado, ¿no es cierto? Un ginecólogo de mayor antigüedad, por ejemplo, en el hospital, que esté más capacitado que todos los demás. En base a su experiencia, evaluará el acto médico que ha realizado el profesional para ver si es que se encuentran o no indicios de mala praxis porque ha fallecido el feto en el vientre materno, por ejemplo. También participamos en esas actividades. Ustedes en muchas oportunidades van a ser solicitados para realizar esa evaluación. Por eso su formación en medicina legal tienen la potestad para realizar ese tipo de actividades. Por eso se están formando ahora en medicina legal. Continuamos, ¿no? ¿Qué dice el Código de Ética Médica? Hay un reglamento. Hay un reglamento de ética médica del Colegio Médico Nacional que les voy a pasar para que ustedes tengan conocimiento, para que ustedes sepan qué dice en el reglamento de ética médica del Colegio Médico Nacional. Ahí dice, por ejemplo, que el profesional médico no debe asistir al ejercicio de sus funciones en estado de ebriedad. ¿Creen ustedes que alguna vez hay médicos que asisten en estado de ebriedad a su trabajo? Sí, queridos alumnos, lamentablemente sucede. El médico, como les dije en muchas oportunidades, es conocido como el doctor. Y el doctor no puede andar borracho, no puede andar en estado de ebriedad, no puede andar de chaki. Entonces, si nosotros vamos a realizar un turno un día sábado, entonces no podemos beber el viernes. Eso recuerden, por favor, queridos alumnos, ustedes son jóvenes, en muchas oportunidades asisten a un cumpleaños o alguna situación y luego deben de asistir a su turno y muchas veces están todavía bajo efectos del alcohol. Entonces, esa responsabilidad la tienen que tener. Sigo, ¿no? Continúo. El Código de Ética Médica del Colegio Médico dice que debe haber respeto a la persona humana, a la familia y a la colectividad.
Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. Debe haber respeto con sus colegas de profesión. Este respeto, queridos alumnos, debe ser dentro de ese marco estricto de lo que dice la palabra respeto. En muchas oportunidades, cuando ustedes trabajen, se van a encontrar colegas que están a cargo de un establecimiento o a cargo de las actividades que quizá a ustedes no les parece que las acciones que están realizando son las correctas. Quizá están equivocados, sí, seguro que sí, porque no somos perfectos. Nuestras autoridades no son perfectas, algunos tienen mayor o menor preparación académica, mayor o menor capacidad de liderazgo, y eso dificulta las actividades, pero nosotros debemos tener siempre esta palabra con nosotros, respeto hacia nuestros colegas. Nunca, queridos alumnos, y estamos formando ese tipo de profesionales ahora, cometamos ese error que muchos otros colegas tienen de decir, ese médico no sabe nada, ese médico es un bruto, ¿cómo pues va a hacer esto? Nunca, queridos alumnos. Respetemos a nuestros colegas. No es que vamos a dejar pasar esas malas acciones o mal proceder durante el acto médico de nuestros colegas. Vamos a tomar alguna acción que les voy a explicar con más detalle después, pero respetemos, no hablemos nunca delante de nuestros pacientes mal de nuestros colegas. Por favor, vayamos formándonos en ese sentido. ¿Ya? Recuerden y van a ver cómo va a mejorar su calidad profesional de ustedes. También es importante dentro de la ética médica que el profesional reconozca sus propias limitaciones. ¿A qué se referirá eso, queridos alumnos? Conocer nuestras propias limitaciones. Adelante. Escucho a alguien de ustedes. ¿No hay opiniones? Doctor, ¿se me escucha? Buenos días. Buenos días, Edward. Adelante. Lo que yo entiendo por reconocimiento de nuestras propias limitaciones es saber hasta dónde llega nuestra formación, nuestra capacidad de resolución de problemas y tener en cuenta lo que es la derivación de pacientes. Si nosotros no podemos resolver X caso de un paciente, tenemos que saber que no podemos en base a lo que nos formamos a nuestra vida profesional y no tener esa, por decir, envidia de decir yo quiero resolverlo, sino pensar en el mejor interés del paciente y mandarlo con alguien que sí pueda resolverlo, que en varios casos es ya una institución superior, siendo el hospital, si es que estás trabajando en un centro de salud. Muy bien, muchas gracias, Edward. Entonces, como bien dice su compañero, tenemos que tener la honestidad, tener la hidalguía de reconocer que nuestro conocimiento llega solamente hasta ese momento en el que estamos realizando el acto médico y tener la responsabilidad, la honestidad de hablar con nuestro paciente e indicarles, yo no puedo ya resolver esta situación y usted debe acudir a este u otro especialista en esta actividad. Nuestro paciente nos lo va a agradecer. El paciente ve que nosotros nos estamos preocupando por su bienestar. Pero si de pronto nosotros queremos resolver una situación para la cual no estamos capacitados o tenemos dudas, entonces ahí vamos a entrar en una causal de mala praxis que es la impericia, ¿no? Porque nosotros podemos realizar una cirugía de apéndice, una cirugía de una colecistectomía, un drenaje de un absceso, pero no podemos realizar una cirugía neurológica, drenar, por ejemplo,
un coágulo sanguíneo que se encuentra en el cerebro. Sabemos cómo hacerlo, sabemos el procedimiento, pero no tenemos la pericia porque no somos especialistas en neurología. Entonces, por favor, esto también vamos a reconocer nosotros y obviamente vamos a realizar la referencia correspondiente. Continúo. La responsabilidad médica indica que debe haber prevención, promoción y representación de la salud. O sea, prevención, vamos a prevenir las enfermedades, vamos a orientar a la población sobre las enfermedades, qué medidas de bioseguridad, por ejemplo, se deben tomar en el COVID, qué cuidados se deben tener para evitar la transmisión del dengue, cortar el pasto, eliminar los reservorios. Nosotros como médicos hacemos prevención y promoción. No es que solamente vamos a sentarnos en un escritorio y vamos a realizar atención médica. Participamos en la prevención y promoción. Es parte de nuestra profesión. También participamos en la investigación biomédica en general, investigación terapéutica en humanos, en la aplicación de nuevas tecnologías con fines diagnósticos y terapéuticos. Tenemos que estar abiertos al avance de la medicina, al avance de la tecnología. No podemos decir, no, yo ya soy viejo, ya no voy a poder manejar un aparato que no lo entiendo, o no voy a poder interactuar, por ejemplo, por el Zoom en una sesión clínica con profesionales de otros países porque no sé manejar el Zoom. No, señoras, no, queridos alumnos, tenemos que estar de la mano con la tecnología. O sea, manejar lo que alguna vez les dije, las TICs, ¿no? La tecnología de la información y la comunicación. También participamos en el trasplante de órganos, en la organización y funcionamiento del banco de órganos y tejidos, en la organización y funcionamiento del banco de sangre, en la producción, utilización y procedimiento de hemoderivados, en lo que se refiere al banco de sangre, en la planificación familiar, orientación a la familia, orientación a la pareja sobre la planificación familiar. También actividades de inseminación artificial, los que hagan ginecología, entonces entrarán dentro de este campo de la inseminación artificial para ayudar a las personas, a las mujeres que tienen dificultades en lo que se refiere a la concepción. Dentro de unos segundos se va a cortar nuestro Zoom e inmediatamente empezamos, queridos alumnos, con el segundo, por favor. Con el segundo Zoom. Con el mismo link. No nos atrasaremos para no perder tiempo. Nos vemos dentro de unos minutos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Adelante. Quería hacerle una preguntita, disculpe. ¿Hay otro grupo de su materia? Disculpe, es que yo estoy en un grupo antiguo que nunca llega a nada. No. Y gracias a una compañera que envió el link al grupo de quinto, recién pude ingresar a su clase. Eso quería saber. Sí, me extrañó que estés en el grupo, Víctor, porque yo no te agregué. Entonces, Pues sí, doctor, esa era mi pregunta y mi duda. Siempre ingreso por un link. Pensé que solo yo podía agregar a los alumnos. Es que a veces tenemos alumnos que no llevan la materia y nos quitan espacio y tiempo, ¿no? Pero como veo, has logrado ingresar sin que yo te agregue, ¿está bien? Más bien te atrasaste unas cuantas clases. Doctor, no estoy en su grupo donde usted los agrega. Solamente ingresé a la clase porque una compañera envió el ya te entendí. Entraste por el link.
Y así siempre ingreso al link, doctor, digamos, pero no estoy en el grupo, prácticamente eso. Quería preguntarle si había otro grupo o no sé. ¿Por qué no me pediste que te agregue al grupo? Te voy a agregar ahora después de clase al grupo. Ya, doctor, muchísimas gracias. De nada, Víctor. Hay que sacar la foto, ya me estaba olvidando. Que para no llamar lista, prefiero sacar la foto. Y después... Ya, voy a sacar la foto, jóvenes. Mal. Era sin flash. Otra. Ahora el otro grupo. Tengo 3 grupos y antes tenía 4 grupos. O sea, 4 pantallas. Ya. Muy bien. Continuamos entonces. Estamos viendo lo que es ahora la responsabilidad médica. ¿En qué actividades participamos nosotros como médicos? Y obviamente tenemos responsabilidad en todas esas actividades que realizamos, ¿no? Entonces, quedamos en que participamos en la inseminación artificial para la concepción in vitro, por ejemplo, de los, en las damas que no pueden realizar un embarazo. También participamos en el aborto. Tenemos un tema especial que se refiere al aborto. Vamos a hablar del aborto provocado y también vamos a hablar del aborto terapéutico. Y si tenemos valores morales y religiosos donde nosotros no estamos de acuerdo en realizar el aborto por algún motivo, porque en otros países el aborto ahora es legal. Entonces hay también una salida, queridos alumnos, donde nosotros podemos realizar un permiso o justificar por qué no vamos a realizar el aborto cuando nos indican que lo hagamos en nuestro hospital, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a hablar cuando llevemos el tema de aborto. También participamos en la certificación del nacimiento cuando otorgamos el certificado de nacido vivo después de atender el parto. Y también realizamos esterilización definitiva, por ejemplo, en la ligadura de trompas en una mujer o en una vasectomía en el varón, o utilizamos estos métodos de planificación familiar, ¿no? Que no son definitivos, pero también podemos realizar, si el paciente lo solicita, una esterilización definitiva. Y participamos responsablemente en el diagnóstico y certificación de muerte, cuando otorgamos, mejor dicho, cuando extendemos el certificado médico único de defunción, que tiene un apartado especial que les voy a enseñar a llenar correctamente. Ahora, veamos este apartado que se refiere al ejercicio ilegal de la medicina, que está tipificado en la Constitución Política, en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 218. Este artículo 218 se refiere al ejercicio ilegal de la medicina. El que realizara ejercicio ilegal de la medicina será sancionado con reclusión de 3 meses a 2 años
o multa de 30 a 100 días. El que realice ejercicio ilegal. O sea que si yo soy médico general, ustedes salen con el título de médicos cirujanos, entonces si realizamos una atención oncológica a un paciente donde se debe realizar una cirugía oncológica o un tratamiento oncológico para el cáncer, estamos realizando un ejercicio ilegal de la medicina. Peor todavía cuando ejercemos sin título. Analizaremos lo que dice este artículo 218, que lo tenemos que conocer perfectamente nosotros. Dice él que sin título ni autorización ejerciere una profesión médica, sanitaria o análoga. El que sin título ni autorización ejerciere una profesión médica, sanitaria o análoga. Si ustedes son estudiantes de 5º año, casi médicos, pero en muchas oportunidades ya recetan. Se acerca su primo, su prima o su amigo, su vecino y le dice, ¿qué puedo tomar? Lo que pasa es que estoy con vómitos y con diarrea. Entonces ya le recetan ustedes. Están haciendo ejercicio ilegal de la medicina. Tienen que esperar a tener su título. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas aquí? Imagino que no. El profesional, ahora les pregunto a ustedes, el profesional bioquímico, farmacéutico, que prescribe medicamentos, puede recetar puede recetar medicamentos a un paciente, porque hemos visto que los pacientes llegan a la farmacia y le preguntan al que está atendiendo la farmacia, al profesional bioquímico, ¿qué puedo tomar? Tengo dolor de cabeza desde hace 2 días. ¿Qué dicen ustedes sobre eso, queridos alumnos? Doctor. Mira, adelante. Doctor, si no me equivoco, usted en una anterior clase había dicho que no, porque si bien tienen conocimientos acerca de la composición de los fármacos y sus efectos, no tienen conocimiento suficiente o no son entrenados suficientemente como para dar el tratamiento para alguna enfermedad. Muy bien, entonces reforzamos. Gracias, Indira. Están registrados. Entonces reforzamos ese conocimiento, ¿no? Es ejercicio ilegal de la medicina. No deben realizar ese tipo de actividades los profesionales. Ellos son expertos en su campo. Ellos son expertos en manejar una farmacia. Manejarán el inventario, el cárdex de medicamentos, manejarán su pedido de medicamentos, o el embalaje, etcétera, etcétera. Pero no pueden recetar medicamentos. Y eso tenemos que orientar a nuestros pacientes porque después tenemos serios problemas y serias complicaciones que las tenemos que corregir nosotros los médicos. Digamos, el que con título o autorización anunciare o prometiera la curación de enfermedades a término o por medios secretos o infalibles. Les aclaro, queridos alumnos, en la redacción, en el Código de Procedimiento Penal dice él o la. Entonces, de acuerdo al correcto uso de nuestra lengua castellana, nosotros no, está mal pronunciado, está mal hablado que nosotros digamos, queridos alumnos y alumnas, ¿no? No sé, esa pronunciación está mal hablamos de estudiantes y nos referimos a hombres y mujeres, sin mediar la equidad de género. No hablamos de estudiantes y estudiantas, ¿no es cierto? No hablamos de el cantante o la cantanta,
etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que yo me voy a referir siempre a ustedes en este sentido de los alumnos, pero me estoy refiriendo obviamente también a las damas, ¿no? Estoy incluyendo a las damas y los caballeros para que aprendamos a manejar y utilizar correctamente nuestra florida lengua castellana, ¿no? Porque nuestro idioma es el castellano, no es el español, es el castellano. Entonces, con esa aclaración, continúo, dice, el que con título o autorización anunciare o prometiera la curación de enfermedades a término o por medios secretos o infalibles. Hay médicos, hay profesionales en salud que anuncian la curación. Nosotros no podemos vaticinar la curación de cualquier patología. Si yo atiendo un paciente con el diagnóstico de faringitis, entonces no puedo decirle a mi paciente dentro de 5 días usted va a estar curado, completamente curado, porque no puedo vaticinar si es que va a haber una complicación o no. Quizás se produce un síndrome descendente por la faringitis y el paciente me hace una neumonía porque tiene resistencia a la amoxicilina o tiene resistencia al algún medicamento que le ha administrado y no le hace efecto y la enfermedad continúa y evoluciona hacia una neumonía. Entonces no podemos vaticinar el resultado. No podemos decirle, le voy a curar. O esta enfermedad yo la voy a curar definitivamente. Viene un paciente con úlcera diabética. Ah, no, esto lo voy a curar en 15 días. Eso entra dentro de la causal de mala praxis, que es el charlatanismo. ¿De acuerdo? No se olviden de preguntarme si tienen alguna duda. Seguimos con el ejercicio ilegal, entonces. El que con igual título o autorización prestare su nombre a otro que no lo tuviere para que ejerza las profesiones a que se refiere el inciso 1. ¿Qué sucede muchas veces? En el exterior, por ejemplo, cuando salimos a la Argentina, por ejemplo, vamos con nuestro amigo, nosotros tenemos la matrícula profesional, pero como él no tiene matrícula y quiere trabajar 2 veces a la semana en las atenciones con ambulancia, y allá hay mucha gente y no lo conocen, entonces le prestamos nuestra matrícula para que trabaje con nuestra matrícula. Eso es ejercicio ilegal de la profesión. Los dos cometen el delito. El que presta y el que recibe la matrícula, en este caso, por ejemplo. El que efectuare intervención quirúrgica o tratamiento médico innecesario. ¿Ustedes creen que sucede alguna vez? Tenemos muchos casos, queridos alumnos, donde cirujanos, para cobrar la cirugía, realizan una apendicectomía cuando no hay una clara apendicitis. O realizan actividades quirúrgicas cuando son innecesarias. Ahora que están formándose, muchos quizá se asombran y dicen, no creo que alguien lo haga así, queridos alumnos. Lamentablemente sucede, por eso está en el código que tendrá ese ejercicio ilegal de la profesión. Además, no podemos equivocarnos en nuestro diagnóstico. Si nos equivocamos en un diagnóstico de colecistitis crónica litiásica y extirpamos la vesícula cuando estaba sin cálculos o vesiculares, entonces entramos dentro del ejercicio ilegal. No debemos confirmar nuestro diagnóstico con exámenes de gabinete. En este caso podemos confirmar con una ecografía que nos muestre la presencia de cálculos en la vesícula y ahí ya podemos realizar la colecistectomía sin problemas. ¿Continúo? Bueno, aclaremos entonces qué es responsabilidad médica. Es la obligación de toda persona que ejerce una rama del arte de curar de responder ante la justicia por daños ocasionados en el ejercicio de su profesión. Aquí vemos
lo que les decía, que el acto médico engloba a todas las actividades en salud. Y responsabilidad médica se refiere a que una persona debe responder ante la justicia por daños ocasionados en el ejercicio de su profesión, pero obligación de toda persona que ejerce una rama del arte de curar. ¿Quiénes entran dentro de esta responsabilidad médica? Entran los odontólogos, los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas, los técnicos en radiología, todas las personas que ejercen la rama del arte de curar, entran dentro de la responsabilidad médica. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas hasta aquí? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las demandas por mala praxis? Generalmente, ¿quiénes, por qué razón van a demandar los pacientes? Uno, demora en el diagnóstico. No podemos diagnosticar, no sé, un quiste de ovario en 2 o 3 semanas. El diagnóstico tiene que ser oportuno, rápido y tratar de ser lo más preciso posible. Por eso en un principio les decía, primero hay un diagnóstico presuntivo que debe ser confirmado a la brevedad posible, solicitando todos los exámenes de gabinete correspondientes. ¿Qué sucede para que exista una demora en el diagnóstico? Un interrogatorio deficiente. La semiología es muy importante para nosotros que realizamos el arte de curar, los que estamos ejerciendo la medicina. Tenemos que tener bases muy sólidas en lo que se refiere a la semiología, a la farmacología. Entonces, nuestro interrogatorio debe ser lo más completo posible. Por eso es que hay demora en el diagnóstico. También hay demora en el diagnóstico en un examen físico inadecuado. Hay algunos médicos de escritorio, profesionales, colegas de escritorio. ¿Quiénes son ellos? Los que se sientan detrás del escritorio, le preguntan al paciente lo que tiene, registran en la historia clínica y le dan el diagnóstico. ¿Y dónde están las maniobras semiológicas? La palpación, la percusión, la auscultación. Debemos realizar todas esas actividades en nuestros pacientes. Por eso es que yo pregono y siempre discuto con mis colegas, con las autoridades, que 15 minutos no son lo suficientes para atender adecuadamente a un paciente, ¿no? Eso no está reglado. Creo que no sé si hablé con ustedes sobre eso. Vamos a tocar ese tema en algún momento. ¿Continúo? Otra causa que demora en el diagnóstico es la selección inadecuada de pruebas diagnósticas. Hay profesionales que piden laboratorios en escopeta, o sea, piden de todo para ver si le achuntan con alguno de ellos para que puedan llegar al diagnóstico. No es necesario pedir un montón de pruebas para realizar un diagnóstico adecuado. Entonces tenemos que tener el conocimiento para solicitar las pruebas necesarias. A eso me refiero. Igual con lo mismo, pedir radiografías innecesarias cuando podemos solicitar solo una o quizás solo una ecografía. Porque no vamos a pedir una radiografía para diagnosticar una colecistitis crónica. Necesitamos una ecografía. También ocasiona demora la falla en la realización oportuna de procedimientos diagnósticos o la realización incorrecta de pruebas diagnósticas y radiológicas, ¿no? Ya hablamos de eso. Los errores en el diagnóstico son producidos por interpretación errónea de la información obtenida por el interrogatorio.
nuestro interrogatorio debe estar orientado hacia un diagnóstico. Imagino, tengo una presunción diagnóstica de que mi paciente tiene dengue. Entonces, evaluaré, de acuerdo al protocolo de atención, los signos y síntomas del dengue. Preguntaré si hay cefalea, si hay dolor retroorbicular, si hay fiebre, si hay artralgia, si hay mialgias, si hay náuseas, si hay vómitos, orientado hacia esa presunción diagnóstica. No me iré por otro lado, haciendo preguntas innecesarias, ¿no? O sea, realizar una información errónea. También la interpretación errónea de la información obtenida del examen físico. Obviamente, si me desvío en mi interrogatorio, en mi semiología, en mi anamnesis, me voy a ir hacia otro tipo de diagnóstico. O interpretación errónea de pruebas diagnósticas o radiografías. Ustedes son alumnos de quinto y han llevado radiología, por ejemplo. Tenemos que conocer perfectamente cómo vamos a interpretar nuestra placa radiográfica. En nuestro departamento, nuestros técnicos radiólogos nos envían la radiografía sin informe radiológico. Ellos deben enviarnos con informe radiológico. Pero nosotros, como médicos, antes de leer el informe radiológico, debemos mirar la placa radiográfica. Si tengo la sospecha de un paciente con tuberculosis, buscaré quizá cavernas pulmonares, quizá derrame pleural, quizá voy a buscar signos que me muestren que hay una tuberculosis miliar y luego recién voy a leer el diagnóstico. Pero aquí en nuestro departamento nos envían sin informe radiológico. Entonces debemos estar mejor capacitados para ver para interpretar la placa radiográfica o la ecografía, porque nos mandan con la fotografía y queremos ver, por ejemplo, si hay o no un cálculo renal en el riñón, ¿no es cierto? Entonces, esa capacitación debe ser excelente para nosotros, para no tener errores en el diagnóstico. También, consecuencias fatales en la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Realizamos mal una administración de la receta y ocasionamos otro tipo de lesiones en nuestro paciente. Accidentes terapéuticos, fallas en la manipulación quirúrgica o en el acto quirúrgico van a producir accidentes terapéuticos. Los estudiantes los fisioterapeutas, los técnicos, los licenciados en fisioterapia y kinesiología a veces pueden tener accidentes terapéuticos cuando manejan mal la fractura o la recuperación de una fractura de un paciente, por ejemplo. Otro error es la agravación de la enfermedad primaria por demora en el diagnóstico, tratamientos erróneos, complicaciones quirúrgicas. La curación en los pacientes puede ocasionar, la curación posterior a una cirugía puede ocasionar infecciones postoperatorias cuando no tenemos el cuidado de utilizar guantes quirúrgicos o utilizamos material que ya estaba contaminado, etcétera, etcétera, ¿no? Tratamientos incompletos que incluyen resección parcial de tumores o empleo inadecuado de la terapéutica establecida. Sucede, queridos alumnos, tengo un paciente precisamente al cual se le ha extirpado la próstata, pero le han extirpado solamente una parte de la próstata, le dejaron la otra mitad. Ahora él tiene infecciones y complicaciones de esa prostatectomía incompleta que le realizaron. Obviamente el paciente tiene el derecho de realizar una demanda por mala praxis al urólogo, ¿no? Por ejemplo.
El cuidado o seguimiento inadecuado o erróneo por médicos o personal paramédico, incluyendo enfermeras. He aquí lo que les digo. El acto médico, la responsabilidad médica, incluye a todos, médicos, enfermeras, paramédicos. Hay personal paramédico, es parte de nuestro equipo de salud. El personal paramédico debe tener la correcta preparación para trasladar al paciente hasta la emergencia. Muchas complicaciones son ocasionadas por el personal paramédico que no realiza el correcto traslado del paciente, por ejemplo. Entonces tenemos que nosotros conocer todas esas actividades y vigilar para no recibir pacientes complicados por ejemplo, los paramédicos o los curiosos que ayudan que tratan de ayudar a las personas quizá de buena voluntad, que tratan de ayudar en un accidente, pero que complican más todavía al paciente, ¿no? Entonces, hay que tener conocimiento para poder realizar cualquier actividad. Cuando un profesional médico se ve enfrentado a situaciones legales, en una iatrogenia, por ejemplo, que la iatrogenia viene del griego iatros, médico, y genos, producido por el médico. Entonces, una iatrogenia es producida por el médico. Comprende los efectos nocivos inevitables de la actuación profesional del médico y de los medios que emplea en el ejercicio de la medicina. Complicaciones que ocurren a pesar de que se actuó con la debida técnica, diligencia, prudencia y con observación de reglamentos. No es, por lo tanto, punible. Eso significa que no es sancionable, que no se le puede realizar una acción legal al médico porque fue una complicación que no se pudo prever. ¿Me entendieron? No sé. Sí, doctor. Ya, Sí. muy bien. Entonces, denme un ejemplo, por favor. ¿En qué casos puede haber una iatrogenia? Por cierto, una iatrogenia, o sea, podría ser en un paciente, una cirugía en un paciente, por ejemplo, mayor, o sea, bien mayor, que tiene, por ejemplo, o por ejemplo, una vesícula, pero el paciente, por ejemplo, tiene 80 años y se la quieren, o sea, sacar, o sea, el médico le dice los riesgos que hay, por ejemplo, a su familiar, pero aún así ellos se arriesgan, o sea, a que lo operen, o sea. Ya, muy bien, Roberto. Está bien, la idea está bien, la iatrogenia. Por ejemplo, otra iatrogenia podría ser un ejemplo cuando nosotros realizamos un tratamiento para tuberculosis. Le administramos los 4 medicamentos para la tuberculosis, pero dentro de una semana de iniciado el tratamiento, el paciente nos hace un síndrome de Stevens-Johnson o de Dubin-Johnson. Es algo que nosotros no podíamos haber previsto, porque no tenemos la tecnología como para hacerle un antibiograma y ver si es resistente si tiene sensibilidad o no a la, no sé, a la streptomicina, a la isoniazida, al etambutol, porque ya hacemos un test de sensibilidad para la rifampicina. Entonces, se nos presenta el Stevens-Johnson y bueno, hacemos tratamiento para el Stevens-Johnson, pero no es nuestra responsabilidad como médicos. Esa es la iatrogenia. Muy bien, seguimos, queridos alumnos. ¿Qué es mala praxis? Esto tenemos que conocer perfectamente. Consiste en el ejercicio inadecuado de la profesión. Esa es mala praxis. Ejercicio inadecuado de la profesión.
1, 2, 3, 4, 5 palabras. Por favor, si es que les preguntara en el examen. Ejercicio inadecuado de la profesión. Esa es la mala praxis. Es culposa cuando está cometida sin la intención de hacer daño. O sea que hay una mala praxis culposa y una mala praxis dolosa, ¿no? Culposa cuando fue cometida sin la intención de hacer daño. Iniciamos el tratamiento, pero no quisimos hacer daño. Impericia, negligencia, imprudencia e inobservancia. Aprendemos de memoria, por favor, estas cuatro principales causales de mala praxis. ¿Qué es la impericia? Es la actuación con ausencia de conocimientos fundamentales. Ya habíamos hablado alguna vez, ¿no? Queridos alumnos, impericia cuando realizamos una cirugía sin tener la especialidad. Negligencia. ¿Cuándo es negligencia? Cuando hay una actuación perezosa, con falta de celo, y no hay constancia profesional, negligentemente. El médico está sentado en su consultorio revisando su WhatsApp. Y le tocan la puerta y dicen, doctor, tiene una emergencia, ya voy. Y continúa él con su celular. Y se retrasa, no sé, 10 minutos, 5 minutos, importantísimos en actuación médica para una emergencia. Es actuar negligente. Entra dentro de las causales de mala praxis. Imprudencia, actuación temeraria o precipitada. Imprudentemente, no debo realizar esta actitud temeraria, sin miedo a las complicaciones, precipitada. ¿Qué sucede? Por ejemplo, queridos alumnos, trabajo en un hospital de primer nivel, en un centro de salud, me llaman y me dicen, doctor, hace un ratito que mi esposa dio a luz y está sangrando, empieza a sangrar bastante. ¿Qué sucede? Que puede haber una alteración en la inserción de la placenta, o no sucede en el campo, por ejemplo, que nos vienen y nos dicen, doctor, mi esposa ha dado a luz en la noche, vienen a las 10 de la mañana, dio a luz a las 11 de la noche, y hasta ahorita sigue sangrando. Entonces, ¿qué ha pasado? Se puede haber presentado una retención de placenta. ¿Y qué dicen las normas y protocolos de actuación en ginecología? Se debe realizar extracción manual de la placenta, introducir la mano por la vagina y retirar los restos de placenta. Extracción manual de placenta. Dice las normas de atención clínica. Pero ¿cuál es el riesgo de esa extracción manual de placenta? Que la paciente puede tener muerte súbita. ¿Y dónde se la realiza? En el hospital. ¿No? Porque si se presenta la complicación, inmediatamente tenemos el quirófano para actuar. Y haremos una histerectomía de emergencia, ni modo. Pero si estamos en el campo, actúo temerariamente y hago una extracción manual de placenta, fallece mi paciente, y tengan por seguro que si nos demandan, vamos a entrar a la cárcel por imprudencia. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, quiero ver si alguien me dice, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Nada. ¿Quién me responde? Por eso es que voy a pasar clases presenciales. Actuar temerariamente, doctor, o precipitadamente. Claro, hemos actuado temerariamente, precipitadamente, pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Doctor, tiene la potencia de poder dirigirla a un hospital o que sea. Excelente, Emerson. Muy bien, muy buena deducción. Referencia. Y si no podemos referir, ya si te llenamos consentimiento informado y procedemos a sacar la placenta, ni modo. Ya lo vamos a hablar bien, face a face, de frente a frente. Ya no vamos a pasar clases virtuales, queridos alumnos. Muy bien, seguimos.
La inobservancia de reglamentos y normas existentes y disponibles. ¿Qué dice la inobservancia? Cuando no cumplo las normas, los protocolos de atención al paciente. Toda atención en medicina está reglada, está normatizada. ¿Cómo voy a atender a un paciente con amigdalitis? Ahí dice qué tengo que hacer con un paciente con amigdalitis. Hago la semiología, reviso las amígdalas, etcétera, etcétera. Un paciente con cálculo renal, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que dar analgésicos, le tengo que dar antibióticos. Todo el protocolo de atención está. ¿Dónde? ¿Dónde está registrado, queridos alumnos, ese protocolo de atención? ¿Alguien se acuerda? Para que nos vayamos todos contentos y felices, ya va a terminar la clase. ¿Alguien se acuerda? 1, 2 y 3. Está en... Lo vamos a escribir para que no se olviden. Está en... ¿Qué son? Las NAC. ¿Qué son las NAC, queridos alumnos? Las normas de atención clínica. ¿Dónde están estas NAC? Son 2 libros así de gruesos. Están, es muy difícil conseguir los libros, pero ustedes lo pueden bajar de la página del Ministerio de Salud. www.ministeriodesalud.gov. Entran a la página y le ponen normas de atención clínica y les va a bajar los protocolos de atención de todos los actos médicos que nosotros debemos realizar. Bueno, queridos alumnos, el tiempo, nuestro peor enemigo. Entonces, vamos a quedar aquí para la próxima clase que la vamos a realizar en la Facultad de Medicina, si es posible, en el anfiteatro el día lunes, por favor, a las 9:45 en punto. Ya debemos estar dentro no del anfiteatro, dentro del Paraninfo. Yo voy a estar más antes para tratar de ganar espacio. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego. Hasta luego.